Esto es Voces del Under, nuestro espacio de cultura friki donde todas las semanas tenemos nuevas entrevistas para vos sobre cine, juegos de mesa, literatura, cómic, cosplay, juegos de rol, cultura japonesa, lo que más te guste, con la locución de Ana Clara Molina y hoy conducido por nuestro periodista especializado en juegos de rol y esas yerbas, Rodrigo López, nuestro periodista de Voces del Under. Nos podés escuchar por FM todos los jueves a las 19 horas Argentina por Radio Génesis 96.9 FM y online. Y este espacio es auspiciado por Mendotaku, Usagi Print, Loalba, Dito Sublimados, Voltaje Comics y Kawaii House. Hoy vamos a hablar de juegos de rol independientes con Tau. ¿Cómo están, pequeños frikis? ¿Cómo estás, Rodrigo? Disfrutando este otoñal Mendoza. Ahora sí me voy, los dejo, me voy al chat, así que los voy a estar leyendo por ahí. Los dejo con el especialista del día de hoy. ¿Y con quién vas a estar, Rodri? Hoy vamos a estar con Tau de Dados Tostados, que él sabe mucho de un tema que nos interesa siempre, que son los juegos independientes, juegos indie, si vamos a ponernos en onda, ¿no? Juegos independientes de rol. Así que hay un universo de formas de jugar rol que no son las 2 o 3 compañías más conocidas. Así que vamos a dejar para que se presente. Ahí me quedé. Antes de presentar al invitado, sí tengo que hacer una mención a nuestros auspicios, que estamos muy agradecidos. Cada vez son más los auspicios de Voces del Under. Nos auspician Usagi Print, diseño emocional a tu alcance. Nos viene acompañando ya hace 4 años, nuestro primer auspicio. Las chicas las queremos mucho. Mendotaku, el evento más grande del oeste del país dedicado a la cultura otaku, al cosplay y a todas esas hierbas que nos gustan a todos. También están con nosotros Dito Sublimados, que hacen unas cosillas para friki rolero que no tenés idea. Creo que vamos a mostrar alguna muy prontito por ahí, si me pasás después la pantalla, Ana. Y ahora sí, dentro de unos segundos les voy a comentar otros 3 auspicios que tenemos y voy a dar entrada a nuestro invitado, Tau. Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Hola, buenas noches. Qué lindo verte. Muchas gracias por la invitación también. Yo soy igual seguidor de Voces de Lander, por lo menos en Instagram, donde veo que tienen harto movimiento periodístico, así que me parece muy, muy bien. Bueno, muchas gracias, pero contanos un poquito sobre Voz Tau y Dados Tostados. Bueno, mi proyecto que se llama Dados Tostados nació, como muchos otros, nació en pandemia y trata básicamente de darle exposición un poco a juegos, inició por lo menos así, dándole exposición a juegos de rol alternativos, digamos, o de línea más independiente. Y fue evolucionando poco a poco ya un poco a generar contenido también. Y generar contenido no de redes sociales, sino que material para juegos de rol también más independientes. Contenido propio y colaboraciones con otros, ¿no? Así es, sí. De hecho, yo creo que mis proyectos más exitosos, como todo en la vida, son colaboraciones con otras personas. Vamos a ver un poquito de las redes sociales de Dados Tostados. Los podés encontrar en Instagram y tienen un montón de cosillas para que vos te vayas enterando de nuevas opciones de juego y nuevas formas de jugar rol. Eh, Podés encontrarlos en Instagram, tienen su Linktree con un montón de proyectos que ahora vamos a hablar sobre ellos, que están geniales. Y bueno, por Twitch, por donde estamos ahora, no lo vamos a abrir porque estamos transmitiendo. Y también en YouTube podés encontrar. Contanos un poquito cómo surgió, aparte del contexto de la coyuntura. ¿Cómo surgió en vos el hacer esta gesta comunicativa? Bueno, yo anteriormente había tenido un proyecto similar, era más enfocado al humor hace muchos años. Entonces ya tenía cierta experiencia con el tema de usar YouTube como plataforma, por ejemplo. Eh, y ahora en esta época decidí utilizarlo y enfocarlo más a lo que eran los juegos de rol, que era lo que, digamos, la pasión que me gasta más horas al día después de mi trabajo oficial. Em, y sentí que había un nicho en esa época, por lo menos un nicho en español, que tratara de otros juegos, que no fueran los juegos más mainstream, ¿no es cierto? Que diera visibilidad, como decías tú, a otras opciones de jugar, otras maneras de jugar, que abriera un poco el universo de posibilidades. Sí, la verdad que está muy bueno abrir el universo, sobre todo cuando acá en Latinoamérica, Hispanoamérica, o bueno, cada uno lo define como quiere, Ujú. nos llegan tan pocas opciones, o sea, nos llegan el mainstream de los juegos de rol, podríamos decir. Mm, así es, así es. Sí, bueno, y eso implica también que el público de juegos de rol se educa, ¿no es cierto?, en maneras como particulares de jugar, que vienen muy ligadas al marketing, ¿no es cierto?, a comprar productos hechos de una manera para que uno tenga que seguir comprando productos, básicamente. El modo Hasbro, ¿no? Así es, el modo Hasbro. Disney. em, y eso, no voy a entrar en críticas todavía, hemos empezado recién, así que voy a dejarlas para más tarde. Ahora, antes de que entremos bien en el tema y en las críticas también, porque bienvenidas sean para mejorar siempre, vamos a mencionar a otros tres auspicios que nos acompañan con Voces de Lander, a los cuales estamos muy, muy, pero muy agradecidos. Loalba, Loalba, prendas otaku para todos los gustos. En la sexta sección de Ciudad de Mendoza nos acompaña desde el año pasado y la verdad que ha sido una muy grata experiencia. Kawaii House, con sus 5 locales ya. 5 locales de Kawaii House en Ciudad de Mendoza, bueno, en varios lugares de Mendoza. También encontrás todo el merchandising friki, todo el merchandising, más que todo otaku, de manga y anime que puedas imaginarte. Y Voltaje Comics se ha agregado hace muy poquito. Voltaje, eh, como dice el título, cómics, manga. Bueno, para mí, no sé para vos, Tau, si es una cuestión la denominación de los cómics. Para mí un manga, un cómic, una historieta son prácticamente lo mismo. Lo mismo, sí. Sí, yo igual no soy tan purista en ese sentido, así que... No, bueno, cuando decimos una secuencia con imágenes, viñetas y todo eso, tienen unas estructuras muy similares y bueno, básicamente el manga es un cómic japonés y nada más, no hay una magia especial. Después nos metemos en detalle y vemos otras cosas, pero Ujú.
al Lego creo que es suficiente. Ah, sí. Vamos saludando también bueno, Diablito nos está saludando. Saluda a Tau, Diablito RPG y Tomate20. Tomate20 que siempre nos acompaña, grandes difusores de rol desde Buenos Aires, Argentina. Ahora sí, vamos a ir bien al tema, vamos a ir un poquito más al tema y no te voy a pedir una definición de juegos indie porque Porque no la tengo, no partamos por tiene ahí. sentido. Porque no la tengo. Es ¿La muy tenés? difícil poner, no la Ah, tengo. Es bueno. muy difícil poner límites, yo creo, a lo que es indie y cuando algo deja de ser indie. Yo creo que eso también es muy, muy complejo. Son difíciles de catalogar, pero vamos para ordenar el asunto, para dar una idea, un marco de donde vamos a estar jugando en esta horita que estemos, hora y media. eh, Básicamente, cuando hablamos de juegos de rol independiente, sin ser una definición, estamos saliendo de el mainstream, que sería Calabozos y Dragones y Mundo de Tinieblas. No sé si nombrarías otro Sí, yo pesado creo que, así. yo creo que lo de Chaosium también, llamada de Cthulhu, yo lo pondría ahí también, dentro de esos tres. Y hay otros más que pondría también, sin enumerarlos, pero yo creo que no sé, yo creo que el mundo indie se define más que por cantidad de dinero quizás invertido, por como el espíritu de la gente que lo genera. Yo creo que va por ahí la definición, una cosa más espiritual quizás, más que algo concreto, digamos, de dinero o de ser una empresa o no, digamos. Pathfinder Paizo tiene muy Mm, buenas críticas y mm, tiene muy buena aceptación en la comunidad. ¿Dónde lo mm. ponemos? Porque es una empresa Ah, que no, yo lo genera hace pondría mucho netamente, tiempo contenido. sí, yo lo pondría netamente mainstream. Yo creo que ahí no, yo al menos no tengo duda, no tengo duda. Eh, Incluso con todo, bueno, con este tema de los GL, que me imagino que muchos de los que escuchan no saben o no se enteraron quizás de eso, sin ser del mundo del cotilleo del rol. Eh, yo creo que hay muchas empresas que intentan dar una imagen de estar muy cercana a las comunidades con una intención de marketing. Eh, y yo creo que Paizo es una de ellas. Aunque se me lancen, vengan de uno a golpearme, pero no me quedan muchas dudas personalmente. Lo cual no es tan malo, pero es mejor que nada, digo. Digamos que tiene una muy buena... eso de acercarse a la comunidad no es de Paizo, ni es de Disney, ni es de Hasbro. Mm, Simplemente Paizo podríamos decir que tiene mejor comunicación, mejor branding de marca, mejor no estoy de llegada acuerdo. y un oído atento a ver qué me conviene con los Mm, jugadores. así es. Que no está mal, de hecho, o sea, Lo por debería más tener allá, otros. sí, más allá de la intención como de generar dinero, mientras se haga como con el respeto a la comunidad, siempre es positivo y se entiende, siempre son empresas, ¿no es cierto? Pero mejor Claro. que lo tengan a que no lo tengan. Sí, no, bueno. Pero bueno, a ver, uno puede ganar dinero y dentro del ABC de ganar dinero también está la construcción de Mm, una marca, ujú. escuchar hacia tu audiencia, los que compran tus productos y otras cosas. Pero no hemos venido a hablar porque sí, ha habido mucho revuelo últimamente con el tema de la Open Game License, Ujú. insultos para un lado, insultos para otro. Claro. Y es como decir, no sé, ¿qué te gusta más, la vieja versión de La Sirenita o la nueva? Mira, Claro. es Disney. Mm. Hablemos de cosas más bonitas. Son peleas de los fans de Disney. Así que, ojo, yo soy bastante fan de Mundo de Tinieblas y de Calabozos. De todos soy fan, creo. Ah, solo que no me peleo. Ahora, estuve viendo uno de tus viejos, de tus viejos, no, el último de videos. Justo estás hablando de FKR, Así Free es, Crystal Revolution. Me así pareció es. muy interesante porque se remite a los orígenes narrativos de rol. ¿Vos Mm, podrías hablarnos un poquito sobre esto? Así después avanzamos sobre otros sistemas, esto, lo otro, pero esto creo que es lo ujú, más simple. ujú, sí. El FKR es un estilo de juego, no es un tipo de juego. Cualquier juego se puede jugar a estilo FKR, básicamente, que es, para ponerlo de una manera bien conceptual y no ir al detalle, es poner las reglas
al mismo nivel en que uno pone los dados o el acompañamiento, la comida, ¿no es cierto? Que no es un lugar central, es un lugar a veces muy importante, a veces muy útil, pero no es necesario para jugar. ¿Ok? En el fondo, el FKR lo que dice es que el medio del juego de rol es la comunicación, es el lenguaje. No son las reglas, no son los dados, no es la comida, no es ni siquiera el espacio físico, ¿no es cierto? Em, entonces abre esa posibilidad de que lo más importante es la comunicación, el lenguaje, y no las reglas, ni los dados, ni las miniaturas, ni las maquetas, ni nada. Hace mucho tiempo, referido a otras cosas, a los medios Ujú. masivos, Marshall McLuhan, un investigador canadiense, tiró esta frase que quedó dando vueltas por todos lados. El medio es el mensaje. Mm. La forma en Ujú. que configuras el medio, los contenidos que tiene ese medio, las reglas de juego que tiene ese medio, si consideramos un libro o un medio, van a ser parte, no solo parte, sino que condicionan totalmente el mensaje. Mm. Ahora, en los FKR, ¿qué es lo que cambia o qué es lo que se descarta de lo nuevo? Lo que se descarta de lo nuevo es la necesidad de o no, es la función de las reglas como un elemento para interactuar con la ficción. ¿Ya? Que para ilustrarlo como más concretamente, lo más clásico en los juegos, vamos a tomar los tres juegos que mencionamos, incluso de hecho al principio del mainstream, ¿no es cierto? Calabozos, La Llama de Tulu o o Mundo de Tinieblas, perdón. Algo que suele ocurrir es que cuando uno quiere hacer algo, lo hace a través de las reglas, a veces a través de las cosas que están en mi hoja de personaje, ¿no es cierto? Yo quiero hacer algo, lo puedo decir narrativamente al principio, pero inevitablemente después, la mayoría de las veces voy a caer en tener que mirar mi hoja de personaje y ver que está ahí, cómo uso eso que está ahí para lograr lo que quiero hacer, o que el personaje logre lo que quiere hacer, o fracase. El FKR saca eso. No hay intermediario entre lo que yo estoy, o el que el personaje está intentando hacer, y la ficción. Y esa determinación de si se logra o no es narrativa. La hace el árbitro o el narrador o el umpire, como se le llama incluso, que es esta persona encargada de él decir, mira, tú eres un ladrón, al principio del juego me dijiste que eras muy experimentado robando bolsillos, tu vida te la ganas así, y este sujeto al que intentas robarle no tiene ninguna noción de que le vas a robar o no está alerta. No necesito dados, simplemente adjudico que se logra, y así funciona el 90% del juego. Y en algún momento a lo mejor se van a necesitar dados, pero ahí es el mismo narrador quien estima sobre la marcha cuál puede ser un porcentaje de éxito en relación, de nuevo, al concepto de personaje y al concepto de la escena. Y siguiendo este concepto, entonces vos con dos dados de diferente color de 10 caras podés hacer tu porcentual y chau. Esa es probablemente la opción más fácil. Hay diversos gustos de la mesa. Hay gente que ocupa porcentual, 2 de 6, 1 de 6, varios de 6. Y ahí es donde entra como el bagaje de cada integrante de la mesa y que hace que cada mesa sea distinta. En el fondo, cada mesa es su propio reglamento y se va generando este reglamento interno que al principio es bien inconsistente y después se van armando sus propias reglas que suelen quedarse en lo mínimo requerido para que la historia avance. Y quedan, como les dije, en el fondo del segundo plano, ¿no es cierto? Lo primero es, cuéntame qué está haciendo tu personaje y yo te digo si le va bien, le va mal, o si necesitamos quizás lanzar dados, o sacar una carta, o tirar una moneda al aire, lo que sea. Eh, por lo que entiendo, entonces uno se saca el peso de las reglas como un corsete que lo restringe Ujú, y se va definiendo con un árbitro imparcial, narrador, ujú. DM, como le quieran decir, si van a tener éxitos estas acciones, ¿no? Así es, así es. Y eso tiene algunos requisitos para que funcione bien, digamos, porque a mucha gente, cuando uno cuenta cómo funciona en los juegos estilo FKR, se angustia, digamos, ¿no es cierto? Se imagina en esta situación y uno de los problemas que suele salir, sobre todo en personas de juegos que tienen más entrenamiento en juegos más tradicionales, es este miedo a que otro vaya a determinar mi éxito o no, en el fondo. O sea, ¿por qué otra persona? O sea, ¿qué capacidades tiene esa persona de decirme cuándo mi personaje va a tener éxito o no? Si él quiere, por alguna razón, hacerle la vida imposible a mi personaje, ¿qué lo impide en el fondo de eh, hacerme fracasar todo el tiempo, por ejemplo?
Justo Mm. ahí Diablito de RPG está hablando que se alista para el día de Star Wars y que está desarrollando un FKR estilo Star Wars con D6. Mirá vos. Ah, mira, muy buena idea, Diablito. Lo felicito mucho. Yo creo que, por ejemplo, el uso de Star Wars para un FKR es muy útil. ¿Por qué? Porque si consigue jugadores que ya conocen Star Wars, se puede uno de cierta manera saltar esta primera etapa que es eh, conversar cuáles son las reglas básicas de este mundo. Ujú. Mm. Porque de cierta manera hay un conocimiento más transversal de qué significa estar en el mundo de Star Wars. Me trajiste a colación el tema bueno, de que el ratoncito compró los derechos de Star Wars. Ah, sí, sí. Tampoco, pobrecito Lucasfilm se llevó 40.000 millones, ¿no? 4 Wow, mil millones. 4.000 millones, pobrecito el mira. tío Lucas. Eh, cuando el ratoncito se hizo cargo, discontinuó uno de los lores más grandes de juegos de rol que Mm, había, que pasó a ser no canon ujú, todos los libros de rol y toda la historia de rol de Star Wars. mm. Um, bueno, pero más allá de eso, siguen circulando y están muy buenos también para inspirar nuevas historias. Porque son estilos son manuales viejos que tienen más texto que tablas. Ah, mira, eso es muy, muy bueno. Eso se ajusta mucho al FKR también, ¿no? Que se juegan, siempre la frase, el moto del FKR es que se juegan mundos, no reglas. Entonces, uno se junta a jugar, no sé, The Witcher y no un reglamento específico. Eso es lo que siempre me paró con el Tulu de 20. Yo me quedé con un Mm, porcentual y dije, no, es muy raro que pueda resistir el miedo a este bichote. Así que me parecía muy alienígena. mm, Em, Ahora, vos llevas reseñando bastante tiempo juegos de rol indie y ujú. has entrado en contacto con muchos. Como catador de juego, podríamos decir, ¿en qué te fijas primero cuando te encontrás un nuevo juego? En la temática que ofrece, yo creo. Eso es lo primero. Que sea un juego que se sienta distinto. Es difícil porque hay mucho juego indie, hay harto juego indie. Las temáticas se repiten, ¿ya? Ahora a estas alturas, como uno siempre dice, ya es difícil inventar algo nuevo, sino que quizás darle un nuevo tinte, un nuevo color a algo que ya existe, ¿cierto? Y habitualmente, a veces a mí me preguntan cuál es tu juego favorito, por ejemplo, y yo no tengo favorito. Todos los juegos me parecen que tienen algo que es mejorable. Y siempre se me caen, no es que se me caigan así como que no lo voy a jugar nunca más, pero no existe el juego de rol perfecto. Y yo creo que lo importante ahí no es buscar la perfección del juego de rol, sino que qué tiene este juego. Incluso puede ser una mecánica, o el tono del juego, o el tema, o la manera en que se aborda, que me llama a dedicarle horas de juego y sentir que estoy probando algo un poco distinto a otras cosas que ya he jugado, por ejemplo. Yo creo que ese es lo primero que me fijo. O sea, te tiran las historias más que las mecánicas. Sí, totalmente, totalmente. Segundo paso. Ujú. Segundo paso es, en general trato de buscar, ahora que tenemos YouTube y Spotify y podcast, de buscar y ver gente que lo haya jugado. ¿No? Y que eso afortunadamente en el mundo indie también hay harto. Que son canales poco vistos a veces, ¿no es cierto? No tan difundidos, pero siempre hay alguien que ha jugado algún juego indie que uno se está mirando. Eh, y habitualmente no los veo completos los episodios, pero el tiempo suficiente como para darme cuenta de si sería algo que me gusta jugar o no. Em, y finalmente, como tercer paso, trato de buscar un poco acerca del autor. El mundo indie hay guerras internas, como en todas comunidades. En serio. Sí, sí, que se remontan, bueno, a lo de siempre, a la política habitualmente, a la manera de ver la sociedad. Y a veces eso se refleja en los juegos, en los casos más extremos sobre todo, em, donde se representan realidades del mundo, de nuestro mundo real en el juego. Y ahí es interesante ver cómo eh, esquinas o aristas del autor se traspasan al papel o a las mecánicas o al tono del juego. Pasa, ha pasado y va a Mm. pasar en cualquier obra.
Mm, en cualquier obra. Es lo que hace, les da el gustillo a todas las obras, porque si no serían todas como ChatGPT, ¿no? sí, todas blandas, Claro, imparciales, sí, genéricas. sí. Entonces, bueno, ese gustito, no vamos a entrar ahí, que nos cuentes ahí chusmeríos, porque además los protagonistas aparecen en un lado y después aparecen en el otro, y hay que seguirlos o no, o te los, Exacto. chao, me fijo el juego, qué onda. Ahora, hay muchas personas que, ¿por qué empecé con los FKR? Porque muchas personas quieren acercarse a un juego interpretativo, no solo por estar ligados al teatro, porque son estudiantes de teatro o en medios o el espectáculo, sino un montón de personas se quieren acercar y se encuentran con un montón de manuales y reglas. Y dicen, ¿y Mm, cuándo llega la fantasía? ¿Cuándo llega la mm, historia? ¿Cuándo llega mm, el drama? mm, Por eso empezamos con los FKR más que todo. mm. Em, pero también hay otras formas de jugar y si bien los FKR son una forma de volver atrás de los pasos y ordenar un poquito de antes, porque juegos de rol, sí, tenemos que ser sinceros, en un momento se puso en papel y bueno, don Gigas, esto es un juego de rol, más allá de un wargame. Em, y en estos juegos de rol mucho se habla hoy como vieja escuela, nueva escuela. Y vamos por orden. Ya hablamos de aquellos que se puede poner una fogata y narrarlos directamente con los otros participantes de la fogata. ¿Qué serían los de vieja escuela? Los juegos de la vieja escuela inicialmente nacieron por un tema muy práctico, que es la primera vez que Wizards of the Coast sacó esta posibilidad, ¿no es cierto?, de usar su contenido para hacer material. Algunas personas que querían tener de nuevo, de manera física, y sacar a circulación nuevamente manuales antiguos, ¿no es cierto? Estamos hablando de idea original de la década del 70, Advanced Dungeons and Dragons, estamos hablando del 80, y que ya no estaban en circulación porque no eran las versiones nuevas. Algunos dijeron, voy a empujar esta licencia abierta que me permite hacer cosas con D&D y voy a ver si puedo publicar esos mismos reglamentos con otros nombres y escritos de nuevo y sacarlos a circulación otra vez. Así nació la vieja escuela, ¿no es cierto? Con títulos como Swords and Wizardry, que es de original, Labyrinth Lord, Osric también fue de los primeros que trajo a D&D primera edición bajo otro nombre, digamos. Y eso fue lo que se llamó como la primera onda, la primera ola de la vieja escuela. ¿Y en Eh, qué es el nexo que une a todos estos juegos de vieja escuela? ¿En qué se diferencian de otros juegos? el nexo que tienen es que nuevamente en una intensidad menor a lo que lo hace el FKR, un poco más controlado, digamos, nuevamente pone al jugador en el centro y no a su personaje. Eh, es más importante la creatividad, la inocencia del jugador para abordar problemas, más que lo que tiene en su hoja de personaje. La hoja de personaje se ocupa como un colchón, digamos, casi, cuando no hay eh, no hay nada narrativo, no hay nada comunicativo que pueda solucionar este dilema que tenemos adelante o cómo solucionar el dilema y caemos a la hoja de personaje y vemos que nos puede servir de ahí. Em, Eso es lo que los une, digamos, la ligereza de sus reglamentos y especialmente también el segundo punto diría yo es el gran espacio de situaciones que las reglas no resuelven y que quedan a adjudicación del narrador nuevamente, de inventar reglas sobre la marcha o de usar reglas que existen de manera distinta para, sobre la marcha, solucionar ese problema. Eh, Son reglamentos menos enfocados a codificar toda la realidad, sino que a poner algunas reglas que me ayuden a salvar ciertos problemas. Bueno, y no vamos a hablar de Osric, pero vos tenés en mente con sistemas similares, compatibles, ¿Mm? tipo vieja escuela, ¿me podés nombrar 3 juegos indies que hoy podemos jugar con ese estilo? Sí, yo diría que uno de los más conocidos es Black Hack. Black Hack es un sistema que está gratuito
está en español también, ¿ya? Hay un SRD que se puede googlear en varios idiomas, y es un sistema, como les contaba, muy liviano y que resume ese espíritu, ¿ya? Sin ser una copia de ninguna versión de D&D, eh, se siente cómo se jugaban estos juegos antes, ¿no es cierto? Peligrosos, rápidos, personajes mueren y se crean rápidamente también. Ese es uno de ellos. El otro es Cairn. Cairn también es muy conocido y Cairn dio muchos juegos, o sigue dando juegos derivados, ¿cierto? Muy, muy importantes. Y Cairn es un poco distinto porque es más narrativo, tiene casi nada de reglas y obliga al narrador o al árbitro a resolver todo con etiquetas o con muchas cosas con etiquetas. ¿Ya? El personaje tiene tal profesión, decía usted si logra hacer lo que dice que va a hacer o no. Em, Ese es otro grande. Y hay varios otros. El tercero, yo podría mencionar otros del mismo estilo que de Black Hack y Cairn, pero voy a hacer una excepción y voy a mencionar uno distinto que se llama Warlock. ¿Ok? Warlock, porque es un juego de la vieja escuela, pero del otro lado del Atlántico. Es un juego que intenta rescatar el espíritu de Warhammer, juego de rol primera edición, que tiene un sabor muy distinto. Los británicos siempre tuvieron en juegos de rol una onda completamente diferente para ellos. Mucho más oscura, mucho más deprimente, mucho más decadente. ¿Ya? Los personajes tenían profesiones como el cazador de ratas, ¿no es cierto? O el limpiachimeneas. Ya no habían hechiceros ni, nada, ni grandes cosas. Eh, y Warlock es el que intenta recuperar un poco ese espíritu de una manera, de nuevo, muy simple, más minimalista que el original. Estilo Alan Moore, ¿no? Exactamente. Sí, los británicos nos han dado muchas joyas Sí. en lo que es entretenimiento. Em, Uno de mis grandes iconos son en el absurdo lo que son Monty Python, pero bueno. Bueno, hay juego de rol de Monty Python, no sé si estuvieron al tanto, salió uno Ah, especial de ellos. Así ahora sí me es. sorprendiste. Sí, debe haber sido hace un año y medio, bueno, un Kickstarter. Es un juego que la portada dice esto no es un juego de rol, pero efectivamente es un libro objeto. Yo no conozco a nadie que lo haya jugado, pero creo que debe ser tan, tan loco como cualquier episodio de Monty Python. Hablando de juegos que no sé si habrás jugado, Fan Hunter, ¿tuviste la oportunidad? Hace mucho tiempo, sí. Sí, sí, lo jugué una vez de Steve Jackson. Eh, es un juego, bueno, un clásico. No lo he jugado últimamente. ¿Ah? Ha pasado un poco, por lo menos acá en Chile, ha pasado un poco al olvido Fan Hunter. Sí, Fan Hunter fue boom indie. Y Ujú. cuando indie era pasarte la fotocopia de la fotocopia de la Así fotocopia, es. Sí. de uno a otro, de país a país, en fines de los 90. Ahora ha sacado una segunda edición poquito antes de la pandemia, que estuvo rankeando en España por Mm. sobre Calabozos y Dragones durante un año Ah, entero. Así mira. que era muy esperada Fan Buenísimo. Hunter, segunda edición. Buenísimo. Eh, También, bueno, hemos entrevistado a Cel Piñol en su momento, que es el autor, y bueno, es Mm. un friki ñoño muy, muy simpático y muy lindo para conocer. Una persona que tiene mucho para contar sobre la creación del ambiente, en España más que todo, ¿no? Ahora, hablamos un poquito de lo que es esto OSR y vieja escuela. Ahí nos estamos refiriendo a mecánicas de juego, principalmente, que es lo que lo va a distinguir de otras ediciones, y que Ujú. tiene una carga mucho más grande de libertad sobre los jugadores, eh, prescindiendo o usando nada más de apoyo la hoja de personaje. Así es. Bueno, ¿y por qué es necesario sacar juegos así más simples o por qué tantas personas ven la necesidad de sacar juegos tan simples? Yo creo que hay varias razones. Una, en el origen, yo creo que era netamente nostalgia de la gente que reinventó estos juegos, ¿no es cierto? Pero después yo creo que el público se dio cuenta de que hay un nicho ahí de gente que prefiere juegos
más livianos. ¿Ya? No es que los juegos más pesados sean malos o estén mal diseñados, no, hay juegos muy buenos. eh, pero quien quería tener un juego más rápido, más simple, más ligero y menos constreñido por las reglas, no tenía mucho donde dirigirse. Eh, y poco a poco esos juegos se fueron haciendo un nicho más grande y se volvieron más populares. Hay juegos como Old School Essentials que el día de hoy, sin hacerle peso a quinta edición, que sigue siendo el gigante, ¿no es cierto? Em, Tiene una cantidad de seguidores importante. eh, y yo creo que es eso, es para complacer, ¿no es cierto?, a ese subgrupo de jugadores y de narradores que prefiere este estilo de juego, o que descubrió nuevamente este estilo de juego. Es extraño porque uno pensaría que la evolución va a simplificar las cosas y la Ujú, evolución de los juegos de rol hoy nos dan unos juegos bastante complejos. ujú. Son Sí, bastante, bastante más complejos. sí. Y exitosos algunos de ellos, por cierto. Eso habla un poco también de que hay gente que disfruta eso, ¿no es cierto? Hay gente que disfruta, que es parte del juego, jugar con los números, ¿no es cierto? Jugar con cómo yo estructuro este personaje con esta pieza de acá y esta pieza de acá. Es otro estilo de juego, pero tiene también su público. Yo diría que quizás es más numeroso que el juego, el público de los juegos de la vieja escuela, ¿no? Sí, y sí. Ujú, Son obviamente las nuevas producciones van a ser siempre más populares. ujú. Ahora, em, hay distintas formas de jugar rol. Siempre creo, esto ya es una opinión personal, lo que une a todos es la narración de una historia y la construcción de una historia en común, en base al Ujú, mismo esqueleto entre jugadores y narrador. ujú, Pero hay algunos que van a tener narrador, otros que van a tener manuales y manuales y manuales de reglas, otros que se van a jugar con una moneda. Pero también hay modos, por ejemplo, sin narrador cooperativos. ¿Nos así podría es. contar algún ejemplo sobre el estilo de juego cooperativo? Ujú. Bueno, el estilo de juego cooperativo es en el que todos los jugadores se reparten la función de narrador de una u otra manera. Y esa función de narrador puede ser repartida de manera homogénea. Hay juegos en que todos en todo minuto son capaces de agregar algo a la historia. Hay otros juegos donde eh, hay un narrador pero va rotando dentro de la misma sesión, ¿cierto? O hay alguien que tiene el foco o el poder en ese instante para armar la escena, crear la escena, y eso se va rotando durante la sesión. Mm, y eso dependiendo del sistema, hasta juegos que van como ya en la periferia, ¿no es cierto? Lo que uno podría considerar un juego de rol como Microscope, donde ahí uno, entre todos, narramos como la historia del mundo, de un mundo, más que de un personaje o de otra cosa. Em, y ejemplos, yo creo que el ejemplo, daría dos ejemplos. Primero, el Dale. que se hizo más famoso, no diría que fue el primero, siempre hay algo antes, pero el que se hizo más famoso que es Iron Sword, que fue un juego que ganó los premios ENI como mejor juego y producto del año, y era un juego diseñado esencialmente para ser jugado de manera cooperativa y también se podía jugar de manera tradicional. Eh, y ese juego fue quien dio el puntapié como inicial a que este estilo se hiciera más mainstream, a pesar de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Y el último, o sea, el segundo ejemplo que yo daría sería el modo cooperativo de El Anillo Único, Mm. que es un juego muy popular, que no está de base diseñado para ser jugado de manera cooperativa, eh, pero que sacó un suplemento dentro de sus metas de financiamiento. eh, y yo lo he visto jugarse harto de esa manera, cooperativa y solitaria también. Y ahora todavía estamos viendo también distintas opciones para jugar juegos que no son el mainstream. Ujú, Em, Dentro de estas opciones tenemos varios géneros, o sea, mm, futuristas, medieval fantástico. ¿Sabes lo que me llama la atención? Que la mayoría de los juegos que mencionas tienen nombres de espada de brujería, o sea, Iron Sword, Black Hack, Warlock. Me suenan ujú. todas a espada de brujería y lo más probable es Sí. que no lo sean. La mayoría de ellos, sí, hay de todo, pero como tú bien dices, eh, yo creo que el grueso, bueno, y es un poco también lo que pasa con los mainstream. La fantasía en general se lleva el grueso
de este tipo de juegos. Me imagino que por el porcentaje de jugadores y creadores al mismo tiempo, ¿no es cierto? Que disfrutan más, o quizás porque se hace más natural crear este material porque uno siempre ha estado envuelto en general, ¿no es cierto? El grueso de la gente está envuelto en este tipo de juegos. Hay de otros géneros de juegos indie, hay de todos los géneros posibles, pero yo sí diría que la mayoría, o sea, el grueso se va por fantasía, y espada y hechicería especialmente. Sí, bienvenida, yo siempre bienvenida a la espada de brujería. Lástima que le ponen título Iron Sword, esto, lo otro, y después no son tan espada de brujería, sino que Ah, son sí, fantasía sí. heroica u otros Bueno, géneros que no tienen nada que ver. mm. ¿Cómo definirías, si vamos a hablar acá del mainstream, hoy lo que es Calabozos y Dragones? ¿Qué tipo de juego es? Porque espada de brujería claramente no es. No es, sí. Yo lo definiría, es un juego de superhéroes, yo lo definiría. Es un juego de superhéroes en en un ambiente o con una estética medievalista, digamos. Eh, pero creo que está apuntado al jugador que le gusta aventurarse en historias y jugar personajes que comienzan con alto poder y que está diseñado para que finalmente sus personajes tengan una buena posibilidad de éxito, de poder ponerse en situaciones eh, que otros juegos no permitirían salir de vida, con vida de ellos, pero en este caso sí. Em, que parece ser también una tendencia y un estilo de juego bastante popular, obviamente, viendo el éxito, ¿no es cierto?, de Calabozos y Dragones. Así que no es ni siquiera fantasía heroica, sino fantasía eh, al- Sí, de alto octanaje, diría yo. no sé cómo decirle ya, es como Goku peleándose con los dioses. Una cosa así, Una sí. No cosa parten así. así, pero rápidamente llegan a eso. Sí, Rápidamente llegan a eso. muy rápidamente. Ahora, uno que puede gustarle el género de espada de brujería, que se encuentra con un Conan, que prácticamente lleva un Mm. taparrabos y Y una si espada. se le perdió la espada, agarra un palo. Eh, ¿Te atreves a nombrarme algún juego indie para que los que les gusta el juego puro y duro de espada y brujería? Para espada y brujería, yo les sugeriría. eh, Hay uno que se llama. Ah, no, pero ese es de ciencia extraña. De espada y brujería hay uno que se llama el Black Sword Hack, que es un derivado de Black Hack, pero está especialmente diseñado para sentirse como jugar con personajes de las novelas de Elric de Melniboné. Mm. Em, Muy, muy oscuro el tema del peso de la oscuridad tiene una influencia grande en los personajes, sin ser un sistema gigante, sin ser un sistema grande. Em, Otro juego que también está en los límites de lo independiente es Zweihander, que es un juego de horror fantasy, le llaman, fantasía y terror, digamos. Es un manual grande, ese es un manual pesado en reglas y también indie, que puede parecer un poco contradictorio. Em, pero es un juego apuntado a emular historias como las de Van Helsing, como historias de hay una película reciente, hace un par de años, de Witch también, estaba como en el Renacimiento, que tiene que ver con el todo tema de brujería, o mangas como Berserk. Tiene una gran inspiración en Berserk. Mm. El género a veces es espada de brujería, porque uno dice espada de brujería, ven una espada y dicen que es espada de brujería. Y Claro. se los olvida que el brujo o la bruja tiene que ser el malo de la Así historia. La magia es algo extraño y antinatural y los héroes no lo entienden. no se van a agarrar a los guantazos en igualdad de condiciones, es algo Mm, heroico. Un mm. Van Helsing con un palito de madera tratando de destaquear a un vampiro. Así Eso es. es. Así es. Eso es. Eso es baja fantasía y espada y brujería. Sí. Ahora, em, más allá de lo primero que observas en un juego, que ya te pregunté, em, vos, aquellos que tienen una idea para un mundo, obvio,
sin entrar mucho en detalle, puede ser también futurista, porque hemos hablado todo del pasado, ¿no? Ambientarse en la actualidad, ambientarse donde quiera. Aparte de tener una idea, ¿vos cuáles crees que son los primeros pasos que debería hacer alguien que quiere hacer su propio juego? Yo creo que lo primero es jugar muchos juegos distintos. Mm. Tener un bagaje de... Porque si no, lo que va a ocurrir, a menos que sea una persona excepcionalmente creativa, que puede ser, pero probablemente las probabilidades van en su contra, es que va a repetir mucho de las estructuras y de las ideas y de los mecanismos de el juego o los pocos juegos que haya jugado. Esa es una cosa. Y lo otro es mostrar su juego. Yo creo que algo que nos pasa en general a los creadores de cualquier cosa, sobre todo cuando alguien está empezando, que son muy herméticos. Yo estoy creando esto y me lo guardo para mí. No quiero mostrarlo porque alguien me va a robar la idea o porque mi idea está mala y parece que no está perfecta todavía, entonces no la quiero mostrar. Y la verdad que por lo menos en mis proyectos, que han tenido algunos humilde éxito, pero los considero éxito de todas maneras, los elementos más importantes de esas creaciones no han sido mías, son sido vistas externas que me han dicho, oye, esto está interesante, pero podría ser más interesante así. O, oye, esto está interesante, pero como que no está funcionando bien. Piénsalo de nuevo, míralo de nuevo. Hay que mostrar las cosas porque uno siempre piensa que está bien, uno siempre piensa que está muy entretenido, pero es solo chocando con la realidad en el fondo y aceptando esas críticas donde uno puede mejorar e incorporar cosas que no se le habían ocurrido a uno. O sea, mostrar las cosas y Ujú. aguantarse o hacer algo útil con el feedback. Así es, así es. Ahora, eso es difícil también, porque procesar el feedback requiere ciertas como habilidades también. ¿Ya? Hay que filtrar el feedback, especialmente cuando uno está en la etapa como de playtest, ¿no es cierto? Idealmente hay que buscar gente que uno sepa que puede dar buen feedback, porque hay mal feedback también. Hay feedback que idealmente la persona que da alguna retroalimentación tiene que entender lo que yo quiero buscar. Eh, Porque si a él le gusta otra cosa, está muy bien el feedback que él me da, pero a lo mejor no está apuntando al producto que yo quiero hacer. O sea, también es complejo el tema de la retroalimentación, no es tan fácil. Entonces es como el primer principio que dijiste. Para hacer tu propio juego tenés que jugar mucho con Mm, muchos juegos. Bueno, así es. y escuchar muchos feedback Mm, diferentes. mm, Ahí vas a filtrar cuáles te son de utilidad y cuáles no, ¿no? mm, así es. Ahora, ese tema de mostrar no es una cuestión de los juegos de rol, ni de los juegos de rol indies, ni de los juegos de mesa tampoco, sino que es podríamos decir, del ambiente artístico Así en es. general, toda la creación artística. Y esto lo he visto, bueno, antes, en otras épocas, con programas de rock, entrevistando músicos, haciendo otras entrevistas, siempre uno se encuentra con esos que como que no lo quieren mostrar. Es como que hubiera también un preconcepto de que también si la virtud de la obra es grande, se va a mostrar sola. Mm, Y bueno, ahí vemos un montón de creaciones que han sido geniales, pero que las conozco yo porque lo entrevisté al pibe y ahí murió. mm, así es. Sí. Eh, es una lástima, pero bueno, hay que perder el miedo a la cámara, perder el miedo a mostrarlo. No te Sí. gustan las cámaras, hay otras formas. Vos hablaste de playtesters. Ujú. ¿Cómo seleccionás playtesters? Es también otro tema, porque Ah, no es del día a la noche sacar un grupo de gente que quiera testear, especialmente en el mundo indie, que ya es difícil encontrar personas para jugar un juego indie, aún más difícil encontrar personas que quieran jugar un juego que aún no existe, en el fondo que está siendo desarrollado. Eso es difícil. Em, por eso las comunidades yo creo que se han vuelto tan importantes para los creadores de contenido. Estos nichos, sobre todo virtuales, ahora que es posible de encontrar gente con gustos similares a uno y que de cierta manera uno puede confiar de que están creando algo que a mí podría gustarme o que yo podría aportar en lo que ellos están creando. Eh, entonces, la actividad en comunidad, en creación, específicamente en los juegos de rol indie, yo creo que es súper importante y la virtualidad nos ha dado esa opción de contactar con más gente de la que antes uno podía físicamente, ¿cierto? Eh,
Entonces, lo primero yo creo que ahí para seleccionar gente, testear algo, es encontrar ese grupo de gente que no tiene que ser mucha. Yo recuerdo que las primeras cosas las testé con grupos de 2 jugadores, 3 jugadores a veces, con suerte. Y poco a poco se fue abriendo la cantidad de gente que estaba como dispuesta a probar algo nuevo. Y siempre con lo que dije anteriormente, gente que uno sepa, como que entiende el concepto. Yo le puedo explicar que este juego yo quiero em, que sea un, no sé, espada y hechicería en el espacio, pero sin caer en el ridículo. Y que ellos puedan ser capaces de entender ese concepto, quizás. Y decirme, oye, aquí te estás saliendo de la línea, aquí te estás alejando. Aquí, esto que hiciste aquí, me encanta, pero no va para donde tú quieres ir. Y eso también tiene que ser una retroalimentación muy honesta también. Ahora, vos ya has generado varios juegos. Mm. Estaba viendo el Linktree de tu página, aquellos que quieran chusmear como nos gusta, ¿no? A los roleros, sacar el cuero y todo eso. Acá tienen la página de Instagram. Sí, sí, los roleros son así. O somos así, podríamos decir. Somos así. Somos así. No todos, por supuesto, hay honrosas excepciones entre las que no me cuento. Eh, em, Antes de empezar el programa estuvimos hablando sobre una de tus últimas creaciones, Mm, Warlock Buccaneer. ujú. Contanos un poquito de qué se trata. Buccaneer es un suplemento para este juego de rol que mencioné antes, que es Warlock, que recupera de manera minimalista Warhammer primera edición, Warhammer Roleplay, juego de rol. Y es un suplemento que está enfocado a dar herramientas para hacer aventuras en alta mar, ya sea como pirata, corsario, o personas que mantienen la ley en alta mar, y obviamente aventuras. Entonces, intenté llenarlo de herramientas que sirvieran para varias cosas, para generar archipiélagos, por ejemplo, para establecer rutas de mercadeo, cosas que no siempre, más allá del combate, que eso en Warlock con las reglas básicas lo cubren bastante bien, pero cosas que le pudieran dar vida a una campaña en alta mar, ¿no es cierto? Y esto yo se lo presenté eh, a mi jefe, digamos, al autor de Warlock, y le pareció muy interesante. Y ahí se hizo una pequeña comunidad expandiéndolo finalmente. Ya como les decía antes, esto yo no lo hice solo. Ese libro, un tercio de ese libro lo escribí yo, pero los otros 2 tercios es mucha gente. Se subió al barco, ¿ah? Digamos, de Buccaneer, y terminó saliendo y es bastante exitoso. Actualmente es bestseller plata en DriveThru. Así que y he visto gente usándolo, así que me siento muy orgulloso también cuando veo grupos usando las reglas que yo escribí. ¿A quién no le gustan los piratas? Así es. Hay temáticas como ninjas, piratas, elfos y enanos que no sé a No quién le mueren. pueden llegar a no caer bien. Mm, Que bueno, me estaba acordando hace un rato cuando nombrabas a Elric, o Stormbringer, que era el también juego, gran juego también. un Sí. gran juego. Y ahora, ¿cómo fue este proceso de ir contactando gente más allá de los testers? Porque uno tiene que ir contactando gente para poder producir su contenido, ¿no? Mm, sí. Entonces, ¿cómo fue tu proceso de ir contactando? ¿Primero tuviste la idea? ¿Primero hablaste con el autor de Warlock? ¿Cómo fue? Es gracioso porque este en específico eh, empecé a escribirlo mucho antes em, de entender el tema de las licencias y de qué cosas podía hacer yo sin que viniera el FBI a tocarme la puerta, digamos, o, o algún agente de propiedad intelectual. Entonces yo lo hice para mí inicialmente y lo ocupé. Y después vi viendo que las hojas iban sumando, sumando, sumando y iba haciendo algo bastante grande. Em, y finalmente contacté directamente a la editorial. Le dije, mira, tengo esto, no sé si te interesa. Eh, y yo sabía que esa editorial ya había publicado cosas hechas por gente externa, digamos. Ujú. Así que tenía ciertas esperanzas y lo aceptaron.
No, sí, no ha pasado con otras cosas. Obviamente, las cosas que no se cuentan son que también he propuesto cosas a otras editoriales y me han dicho como, "Ah, no nos interesa". Así como que, no, gracias. ¿Sí? Pasa. Pasa siempre. Pero yo creo que eso no tiene que impedirle a la gente de mostrar sus obras. Eh, pero eso es conversando con la gente. Esto tiene mucho el juego de rol tiene mucho de comunidad, incluso las editoriales, que uno las ve como una empresa, ¿no es cierto? Tienen mucho de comunidad, especialmente las más pequeñas. Sí, se podría decir que sí. Es una Ujú. cuestión de ponerse a hablar. Ahí dice Lito Tomate 20. Hay que seguir insistiendo. Saludos, Lito. Gran delito. Hay que seguir insistiendo, insistiendo, insistiendo hasta lograr algo. Mm. Ahora, habíamos estado hablando, ya hablamos de los FKR, OSR, viejas escuelas, escuelas que nunca existieron pero ahora las reviven. Em, por contraposición tiene que haber una especie de nueva escuela. Hay una nueva escuela, lo que se llama el NUSR, ¿Y cómo y es? que paradójicamente el NUSR viene del OSR e intenta parecerse a la vieja escuela, pero alejándose de esta estructura de calabozos y dragones. ¿No es cierto? Habíamos dicho que la vieja escuela había nacido intentando como traer esto de nuevo, de vuelta. Ahora hagamos un juego que se sienta como eso, no en las reglas, sino que en la letalidad del juego, en la rapidez, en este espacio abierto para que la misma mesa cree reglas para sustentar cosas que no vengan sustentadas en el reglamento, pero con temas muy separados de lo que es Calabozos y Dragones. Entonces empiezan a aparecer, ese es un grupo de juegos muy psicodélico, es un grupo de juegos muy interesante, donde empieza a aparecer mucha fantasía extraña, mucha fantasía espacial, eh, mucho, mucho derivado de la llama de Tulu también en el NUSR. Muy interesante también. Sí, hay como un hype con Lovecraft. No Mm. sabría identificar de dónde viene, porque son cíclicos. Son Sí. cíclicos. Es como Tolkien. Hubo un hype en los 70, hubo un hype a Ujú. finales de los 50, hubo un hype con las películas de Peter Jackson y ya va a volver en algún momento, seguro. Probablemente sí. Probablemente. Así que esta nueva escuela, ¿en qué se diferencia? Vos decís que los muchachos dicen, estamos emulando la letalidad, tipo Cyberpunk 2020, personajes rápidos y Mm. sucios, una onda así. Em, no sé si tanto en ese sentido. Yo diría que intentan hacer un juego liviano y extraño. Yo creo que esas dos palabras resumen el NUSR. Rápido y extraño. Cosas a las que uno ya no se puede relacionar tanto. ¿Ya? La fantasía siempre ha sido como bien expandida, bien conocida, por lo menos entre el mundo friki, digamos. Entonces era fácil entender rápidamente que era un mago, que era un guerrero. Em, los NUSR proponen, por ejemplo, jugar con un destapador de alcantarillas en un metro, o con Pingüinos. no sé, sí, con pingüinos, claro. Si hablamos de Troika o Electric Bastionland, por ejemplo, son juegos que son muy extraños, donde el escenario presenta lugares de la realidad que no son entendibles para nosotros. Son como siempre está lo alienígena, está lo interdimensional, mezclado muy cercanamente con un mundo que parece el nuestro, pero no lo es tanto. Es muy extraño y muy entretenido a la vez, porque es muy refrescante jugar algo a lo que uno no tiene idea a qué atenerse, ¿no? Bueno, ese tipo de juego entonces no sería tanto un cambio de reglas o de sistemas, sino que se están nutriendo con todos los avances que han habido. Ujú. Sino que es un cambio en el enfoque, en las temáticas y en los escenarios. Así es, Mm. así es. ¿Otros ejemplos me podrías dar de esta nueva tendencia? El NUSR está, bueno, recientemente está el Into the Odd, salió una nueva edición que es por Free League, que es los mismos que sacan el Anillo Único y Blade Runner, y ellos reeditaron Into the Odd, que era un juego también, yo diría que fue de los primeros NUSR, algunos todavía lo consideran un OSR, y es un juego
eh, no es distópico o crónico, no sé cuál es el término exacto, pero es básicamente como una sociedad industrial donde también existe el metro subterráneo y hay alienígenas cibernéticos en el submundo de la ciudad y no hay más ciudades en el mundo aparte de Bastion. Y fuera hay además un desierto habitado por espectros. Es una cosa muy... Tipo mu- post-apocalíptico, ¿no? sí, sí, post-apocalíptico, pero dentro de las ciudades se parece a veces a los años 90, o sea, a veces a los años 20, a veces a la época napoleónica, es una cosa así, Retrofuturismo. extrañísima. Sí, muy, muy, muy inetiquetable, no sé qué etiquetarle. Claro, a nosotros nos gusta ponerle etiquetas a las cosas, también nos simplifica el Mm, trabajo de buscar, mm, así uno busca sí, algo de retrofuturismo y lo va a encontrar. Va, no sé. ujú, Pero salimos de la fantasía y tenemos, bueno, lo que decías es como una distopía, mm, más que todo, más que una utopía, vivimos todos abajo de la ujú. Tierra, ¿no? Así es. Y, y ahí tenemos un escenario, bueno, futurista, post-apocalíptico probablemente, con una distopía. ¿Qué otro ejemplo podemos poner, quizás alejado de la Tierra? Del NUSR Ujú. está... eh, hay uno de Diego Nogueira, que es un autor de juegos brasileño, que yo diría que de Latinoamérica probablemente es el más conocido internacionalmente en los juegos indie, eh, que tiene un juego que se llama eh, Espadas Láser y Hechizos. No me acuerdo el nombre completo en español. Pero básicamente es en el espacio, es ciencia extraña en el espacio. Ya es una mezcla de Star Wars, He-Man eh, y algunas referencias a los motorratones de Marte a veces. Pero es un juego espacial, básicamente. Saltar de mundo en mundo intentando oponerse a las fuerzas del mal. También muy en este estilo NUSR. Mira, interesante el tema. Eh, También está lindo el tema de tecnologías, encontrar tecnologías que uno no comprende, porque a mí como me pincharon la fantasía con Star Wars cuando empezaron con el tema de los midichlorianos, que Ah, sí. me diste una explicación a lo que no debería tenerlo. Así es. Ahí lo encontré. Se llama Espadas Solares y Hechizos Cósmicos. Esa, Solar Blades and Cosmic Spells, por si alguien quiere ir a echarle una mirada. para elevar el cosmos. Así es. Y, ¿cómo se llama? Vamos a ir ya hablamos un poquito de OCR, FKR, sigo haciendo el resumen. Y también mencionamos los juegos cooperativos. También cómo dar unos pasos o cómo fueron tus primeros pasos para generar tu propio material de rol. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves las comunidades que estás en contacto? Porque, bueno, veamos Ujú. desde Chile, Mm. que quizás son las que más tenés contacto con respecto a los juegos indies. ¿Son permeables o se podría decir que hay una tendencia a ser comunidades de vampiro, calabozo, Tulu y difícil de meter juegos indies dentro de esas comunidades? ¿Cómo las ves vos? Acá por lo menos lo que yo veo es que se forman núcleos de Ujú. gente que le gusta probar este tipo de juegos. Eh, y que de cierta manera están, no es que estén separados, pero son poco atrayentes a gente que le gusta jugar juegos más mainstream. Porque en general la gente busca jugar calabozos, busca jugar la llamada de Tulu. Aunque extrañamente la llamada de Tulu es muy popular en los círculos indie. No sé, tiene, yo creo que es el único juego mainstream que he visto como persistentemente en comunidades más de juegos independientes, juegos más pequeños. Algo pasa ahí, que logra, es más transversal, digamos. Nunca entendí la fascinación por Lovecraft. Tengo simpatía, pero ya esa Sí, fascinación. sí. Algo tiene, algún atractivo. Sí, sí. Y hay que buscarlo Sí. porque algo tiene. Ujú. Pero como te decía, yo creo que eh, aún está esta tendencia que no la estoy criticando de manera negativa ni positiva, yo creo que es algo que observo, que a la gente le sigue gustando como, casarse con un juego, ¿ya? O aprender un juego
y seguir esa línea de juego mucho, mucho tiempo, ¿no es cierto? Y está bien, me imagino que se sienten muy contentos con eso. Y la gente que le intenta como saltar de juego en juego o jugar juego pequeño y otro juego pequeño y otro juego pequeño, siguen siendo comunidades mucho más pequeñas, no cerradas a cualquiera que quiera llegar, pero son pocos los que quieren llegar o son menos numerosos que aquellos que efectivamente quieren como estrujar un juego hasta el final, ¿no es cierto? Bueno, eso se va a dar en todo, ¿no? Ujú. Eh, Gente que se siente cómoda con un juego y lo va a exprimir. Pero sí observo como comunicador y a través de las entrevistas, muchas personas que hablan de rol, juegos de mesas, esto, lo que como que hay comunidades muy grandes de jugadores de mesa, de juegos de mesa, jugadores casuales. Mm. Como que es como una moda el testeo. Esta semana voy a ver esta semana. Y cuando veo los creadores de contenido, bien. Cuando veo los creadores de contenido de rol, los veo. Vamos a hacer todo D&D, vamos a hacer todo vampiro, Mm. vamos a introducirnos, que está muy bueno, en este trasfondo, en este lore, en este sistema de reglas, pero veo como, por eso también nos atrajo tu contenido, Mm. de ese espíritu de jugador casual, que no Ujú. es fácil Sí. de encontrar, no lo veo como una tendencia dentro del rol, no sé vos. No, 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 yo tampoco. Y no creo que lo vaya a hacer, por lo menos en el futuro cercano. E incluso los creadores de contenidos de juegos más mainstream. Lo que pasa es que los juegos más mainstream son juegos más pesados. Entonces la inversión de abandonar ese juego, que ya sé cómo funciona y me es fácil crear contenido para él, y aprender otro sistema, yo entiendo esa barrera, ¿no es cierto? Me está yendo bien creando contenido para este juego. ¿Por qué voy a dejar de hacerlo y aprender otro sistema más para hacer otras cosas? Cosa que es muy fácil de hacer en el círculo indie, porque los juegos son pequeños. Y además el círculo indie pega muy fuerte el contenido que se llama agnóstico, ¿no es cierto? Que es contenido generado para cualquier sistema. Yo no lo escribo pensando en un sistema particular, lo escribo pensando en un género particular y puedo o no dar como lineamiento. Dice, bueno, si vas a ocupar Old School Essentials para jugar esto, hazlo así. O si vas a ocupar espadas solares y rayos cósmicos, hazlo así. O no digo nada, lo digo, mira, esto aquí, este es un adversario fuerte, tiene esta arma y debería hacer poquito daño. Traduce eso al sistema que estés ocupando. Eso en el ambiente indie pega muy fuerte, a mí me gustan mucho, por lo menos yo he visto mucha gente y son libros grandes, campañas largas, eh, se llaman agnósticas, ¿no es cierto? Eh, entonces es mucho más fácil crear contenido así de esa manera. No lo tenía registrado como con esa categoría de Ujú. agnóstico, el estilo de juego. Todos los días aprendimos cosas nuevas, ¿no? Será agnóstico porque no creen en papá Gigaus, ¿no? Claro, ¿no? Porque no tienen, no adoran a ningún sistema en particular, digamos. Claro, es como si fuera un mérito mantenerse en el sistema. Mm. Eh, Sí. y eso de catador de rol, de jugador. Tenemos un amigo que se llama jugador casual, pero se dedica a juegos de mesa, obvio que es mexicano. Ya. Mm. Pero es algo que siempre me digo, ¿qué pasa? ¿Dónde están aquellos que van testeando y me pueden tirar un pie para encontrar nuevos sistemas? Ahora, bien dijiste vos cuando armaste el canal que viste una demanda de este tipo de Mm. contenidos. Entonces, ¿la seguís viendo, esta demanda? Sí, totalmente, totalmente. Y lo bonito es que ha aparecido más gente. Bueno, yo no fui el primero. Antes que yo había gente también que hacía lo mismo, pero yo creo que se ha diversificado la gente que crea contenido enfocado en juegos menos populares, digamos, o menos. Entonces yo aprendo mucho de ellos también. Hay gente que saca boletines y yo estoy suscrito a sus boletines, entonces, porque el mundo indie es gigante, todos los días aparecen como hormigas millones y millones de cosas y de productos. La única manera de mantenerse al tanto es que otro te lo cuente. Entonces yo a veces cuento cosas, pero también me nutro mucho de otros. No hay un centro, no hay así un hub de información donde, no, todos los indies nos vamos a informar aquí a este lugar, no. Es mucho de boca en boca, ¿no es cierto? De, oye, probé esto, me gustó, mira por aquí. Entonces es como una red muy, muy interesante. Ahí se van sumando los amigos de Red Simple TV del sur de Mendoza. Un Ah, saludito. muchas gracias. Eh, vamos,
en todo este tema de los juegos de rol indies, eh, no hay como una gran red, pero Ujú. preguntándole como una persona lega que no conoce mucho del tema, le pregunto a alguien que está metido en el tema. ¿Te atreverías a nombrar otros creadores de contenido para aquellos que queremos saber sobre juegos indie? Sí, le nombraría, voy a partir con los locales, eh, que son los amigos, yo creo en primer lugar están los amigos de Primigenia Austral, que es un grupo de gente transcordillerana. Ahí tenemos a un grupo de chilenos y argentinos que trabajan juntos y ellos sacan juegos de rol independientes con temáticas muy enfocadas. ¿Ya? No son juegos genéricos, no son sistemas de fantasía, no son sistemas de eh, fantasía espacial o lo que sea. Son juegos para, por ejemplo, tratar el tema de la pérdida. ¿Ya? O juegos para tratar el tema de vivir bajo el yugo del Estado, por ejemplo. O juegos para tratar el tema de eh, cómo las pasiones nos pueden dominar. Eh, Temas muy, muy específicos. ¿Ya? Entonces tienen sistemas pequeños, pero diseñados para funcionar bien con esos temas. Eh, son un grupo también de gente muy respetuosa de las diversidades, así que yo les tengo mucho cariño. Gente muy sencilla también, muy, no voy a decir humilde porque suena como si estuviesen tirándose abajo, ¿no? Pero ellos no son, están siempre participando de la comunidad. Ellos yo creo que son de Sudamérica uno de los importantes creadores independientes. El otro independiente que lo mencioné hace un rato es Diogo Nogueira, que es este brasileño. Ay, Eh, ¿cómo se escribe? Diogo, Diogo. como digo, pero con O en vez de E. Diogo Nogueira. Él crea contenido. Ahora, él tiene mucha salida internacional. Entonces, ahí está el segundo, Diogo Old School. Él tiene mucha salida internacional. Entonces, él no crea productos en portugués ni en español, los saca en inglés. ¿Ya? La Directamente. mayoría sí, directamente. La mayoría de ahí, bueno, en el Instagram lo que pueden ver es principalmente, él hace mucha promoción de otros productos. De ahí de esos que estás viendo, por ejemplo, la mayoría no son de él. ¿Ya? El que tiene, que es el último famoso que sacó, es Primal Quest, que es un juego de fantasía de piedra y hechicería. Es fantasía prehistórica, básicamente. Entonces, se juega, claro, con comunidades humanas muy precarias y también en esta distopia de tener humanos y dinosaurios al mismo tiempo, pero muy también nuevamente caemos en la espada y hechicería, piedra y hechicería en este caso. Pero un juego que es muy famoso, es editado en Estados Unidos, tiene un formato físico también y tiene harto contenido creado por fans. Em, Me- Sabes que me acuerdo, bueno, mis Ujú. comienzos del rol fueron con Advanced de Ya, Dungeons. sí, Y el manual de buen guerrero traía todo un apartado, no sé si un capítulo, pero sí un ya. apartado grande sobre cómo improvisar armas con siles, con Sí, sí lo piedras. recuerdo, sí lo Y recuerdo. fue como algo que, ¡pum! Cuando lo leí me explotó la cabeza decir, pará, ¿por qué no estamos jugando? No estamos jugando así, con taparrabos y lanzas de madera y siles. Mm. Sí, no, es una ambientación muy, muy interesante. Yo también tengo algunos juegos favoritos en ese género. Es muy, muy bueno. Ahora, bueno, hemos visto algún pantallazo más o menos, hemos charlado un poquito de algunas generalidades, de cómo apartarse de la norma, también del mainstream, y bueno, obvio que estamos muy agradecidos por la entrevista. Ahí Ana Clara. Lo que me gustaría recordar tus redes sociales. Sí, el centro, yo creo, si te quieren informar de todo, donde pongo toda la información relevante, es el Instagram, en Dados Tostados, todo junto. Y cualquier cosa que yo esté haciendo, trabajando en algún proyecto o cuando encuentre algún juego que a mí me gustaría jugar y quiero que ustedes lo conozcan también, también lo pueden encontrar ahí en el Instagram. Y ahí está el Linktree que mostraste también,
así que tienen el enlace a todos los proyectos. Que viene uno pronto, esta próxima semana probablemente va a salir, así que para que estén atentos. Y también no nos vamos a olvidar de saludar a todo Roll Chile que también se han estado sumando. Tráeme la pantalla. Ahí quería mostrar una, porque tengo un chiche nuevo acá que es una pantalla Veamos. muy bonita. Nunca he tenido, sí he tenido, pero una pantalla de Hobo, ¿no? Como Son las más útiles, hay que decirlo, porque hechas por uno mismo, tienen toda la información que uno necesita. si te muestro la pantalla vieja es puro tablas de segunda edición. No, la nueva. Ah, por ahí. Mira, esto, la pantalla de... Imagínate, esa es la pantalla vieja. Ah, mira, está buenísimo. Sí, con la tablita por ahí Exacto. por el medio, no sé si se ve, de Gaco, Sí, de la probabilidad de impactar armadura, que nos hacíamos la tabla para no sacar cuenta. así es. Muy bueno ese juego, muy bueno AD. Tengo mucho cariño también. Sí, sí, tenía bastante para disparar la imaginación y menos tablas. Sí. También, ¿dónde más te podemos encontrar? En YouTube también me pueden encontrar bajo el mismo nombre, Dados Tostados. Ahí en general pongo las reseñas de juegos y los días que sale algún Twitch hablando de algún temilla, también queda ahí el respaldo por si quieren verlo, ¿no? Van a encontrar harta reseña de juego independiente, así que los que les interesa el tema, ahí van a encontrar harta información. Sabes que, bueno, ahí me trajeron la pantalla, mira qué lindo. No sé si se ve bien. Es de madera, Ya, sublimada. uy, está bueno. Es que Ah, ahí se ve bien, ahí sí lo veo. Tiene bonitas ilustraciones. tiene lindas Ah, ahí ilustraciones. está. Y esto no es Mm. necesario. ¿Por qué? ¿Por qué traigo el tema de la pantalla? Esto es de Dito sublimados, que con herrajes de metal y todo es una belleza. Pero, ¿sabes qué? El tema de las pantallas, muchas veces se piensa que para jugar rol se necesitan ciertos elementos y no son tan necesarios, como por ejemplo la Así es, pantalla. Yo he así jugado es. años con una cosa que se cae a pedazos y que tiene una imagen de los X-Men y un anillo único, re berreta tirado por ahí. Con esto he dirigido de todo. Imagínate. Entonces no es necesario todo esto. Y además las No, pantallas para imprimir o las pantallas que compras, perdón, las pantallas que compras de Mundo Tinieblas, de Calabozo, al final son una pieza de merchandising que traen la marca arriba así y es. toda. Así que bueno, tremenda reliquia. Sí, bueno, sí hablar esa pantalla. Em, Igual que con los juegos indies, uno puede acceder fácilmente a los contenidos. La mitad va a poder personalizar su contenido, Mm. personalizar su forma de jugar rol. Y sí, antes ya habiendo visto tus redes, antes de irnos, me gustaría que nos recomiendes algunas páginas donde encontrar juegos indies para descargar, de pago o no de pago. Acá tenemos Ujú. una que... ahí está. Acá tenemos una, por ejemplo. Si nos podés recomendar algunas páginas para Sí. encontrar juegos. Yo les recomendaría primero una que se llama Exalted Funeral, ¿ok? Que eh, tiene juegos muy interesantes. Tiene mucho suplemento para Morkborg, que es este juego de fantasía apocalíptica, oscura, que básicamente es jugar una portada de death metal. Esa es la definición más clara. Y ahí pueden encontrar tanto material físico como también el material en descarga en PDF. Son grandes creadores de contenido, son los editores eh, de la caja de Old School Essentials, que también es un juego muy famoso, o lo eran, pero ellos yo siento que tienen harto material. En la otra página que les sugeriría es una que se llama LFOSR. Eh, Ellos también tienen juegos muy bonitos. Ahí ellos se enfocan más que nada en el producto físico, también tienen descarga en PDF, pero
el talento de ellos uno lo ve en el producto físico, porque son libros muy bonitos, muy pequeños, pero muy bonitos, con mucho, mucho cariño encima. Mm. También con juegos muy minimalistas, con juegos tapadura, pequeños tapadura, pero con enchapados así, en oro, filigranas como en plata. Hay uno el Dungeon Goons, que justo lo están mostrando ahí, me gusta mucho porque emula, es como si viniera un cassette. El reglamento viene como en una caja de cassette y viene como en un sobrecito, como algo que comprarías en el kiosco de la esquina. Exacto. Eh, pero cada uno de sus productos tiene mucho cariño en sí. Y algunos de ellos están en formato PDF, hay otros que solo lo tienen en formato físico, pero creo que vale la pena ir a mirar los productos que tienen ahí. Bien, entonces LFOSR Ujú. y habíamos dicho también Exalted Funeral. Salted Funeral. Mm, bueno, vamos a ir viendo. También vos tenés otras creaciones. Todo esto lo podemos Sí, encontrar en tu Linktree, ¿no? todo eso lo pueden encontrar en mi Linktree. Sí, la mayoría, o sea, yo diría que la mitad de las cosas está para descarga gratuita. Ujú. eh, y la otra mitad habitualmente tiene un pago de un precio muy, muy, muy pequeño. Pero si yo siempre digo que si alguien quiere usar algo de ese contenido y no tiene la capacidad de pagar por cualquier razón, que me puede dejar caer un mensaje y ahí conversamos una solución a través de una solución rápida. ¿Ya? Que no, la idea es que el precio no impida a nadie jugar lo que quiere jugar y se ve más como un aporte que yo siempre ocupo en general para generar más contenido al final. Pero si alguien quiere probar algo y por alguna razón no puede, deje caer un mensaje, deje caer un mensaje. Ahora, vos tenés seguramente ya tu grupo de playtester, de jugadores casuales, Ujú. pero ¿hay posibilidades de alguien que te contacte para futuros testeos? ¿Tenés en agenda para futuros testeos? Yo siempre digo, la persona que quiera jugar conmigo, que me contacte y armamos algo. Yo siempre estoy dispuesto a agregar más gente a las mesas que tengo, o siempre tengo el mal de que estoy jugando algo y estoy pensando en lo que voy a jugar después, y siempre necesito jugadores para eso. Así que siempre bienvenida a toda la gente que quiera participar de una mesa, ya sea pues, que testemos algo, a veces estoy jugando algo que he comprado, estos juegos indies también. Así que ningún problema, no. En general tengo la voluntad y a mí me gusta mucho jugar con gente desconocida. El problema es que rápidamente dejan de ser desconocidos. Es el único problema, por definición. Pero sí, totalmente. Es bueno porque uno va fogueándose como narrador también. Mm, Creo que así es. jugar con desconocidos te saca lo mejor de uno. Mm, así es. Yo he aprendido mucho jugando con muchas cosas de comunicación, digamos. Mm. Tolerancia, respeto a gente que uno no conoce y que uno no sabe lo que ha vivido muchas veces. No todas las mesas son iguales. Yo solo puedo hablar desde mi caso particular. Mm, Pero mientras uno más conoce a los jugadores, más pasa que llegan a tu casa o llegás al lugar donde van a jugar y se empiezan a sacar la zapatilla para ponerse más cómodos, esto, lo sí, otro, que es lo que no pasa con el casual, con el que no ha jugado nunca. Uno mantiene las apariencias y saca lo mejor, sea sí. como narrador, como jugador histriónico, eh, lo mejor. No sé si te ha pasado a vos. Me pasa, sí, pues muchos de estos jugadores casuales se han vuelto jugadores Habituales. más estables, sí. Em, pero he tenido la suerte de que casi todos ellos se han mostrado de manera bastante transparente desde el primer minuto. Me ha tocado muy pocas veces en que he dicho, "Oye, esta persona no es como yo pensaba". Yo creo que es importante ahí al principio generar la confianza, de decir como, aquí somos todos desconocidos, venimos a jugar, pero estamos en nuestras casas, ¿no es cierto? Pueden pasar imprevistos, puede que tenga que levantarme a hacer algo. Yo creo que generar esa tranquilidad de que no venimos a juzgarnos, sino que a jugar, no a juzgar, es bien importante. Ahora, sí te voy a dar dos últimas preguntas. Ujú, Una anecdótica, porque siempre me gusta saber, ya que ujú, venimos siempre de experiencias distintas. ¿Cómo ujú. empezaste con el rol? Yo empecé, yo empecé el 99 jugando rol, también con AD&D.
Pero fue muy gracioso porque yo vivía en un pueblo muy pequeño, muy rural también. Y recuerdo que conocí el rol como los primeros meses que había llegado el internet a esa ciudad, más conocido. Y yo estaba buscando juegos de Game Boy. Y de repente descargo un archivo zip que decía AD&D. Y yo no entendía con qué emulador abrir ese archivo. Decía, ¿con qué emulador abro este ROM? Y me puse a preguntar en foros. Y un español me dijo, jamás, no recuerdo su nombre, solo sé que era un foro español. Y me dijo, oye, esto que bajaste no es un juego de Game Boy, es un juego de rol. Y hay un archivo de texto adentro. Ábrelo, por favor. Y lo abrí y era, no sé si alguna vez lo vieron ustedes, pero era el manual de jugador de AD&D en formato ayuda de Windows. En antiguo Windows 95. Y ahí lo imprimí hoja por hoja, lo leí entero junto a un par de amigos y empecé a jugar. Pero pues sí, buscando juegos de Game Boy. Justo, a ver. Ese mismo, Este mismo manual. exactamente ese. Sí. Mirá que una cosa muy extraña, yo no. Este fue mi primer manual de rol. Este junto con Mm. la guía del DM que está ahí colgada atrás mío. Pero esto lo conseguí en Chile. Si bien en los 90 había una Mm, apertura económica en Argentina, mm, ni el Tero sabía lo que era un juego de rol. Así que si el mm, comerciante nadie se lo pidió nunca, no me lo va a pedir. mm, Y creo que en Chile estaba igual. Estamos hablando de 1995, 96. Y lo compré en la Feria del Libro de Chile. mm. Y no sé todavía si era una casa de Chile, porque era el único que tenía y yo también engañado, autoengañado, pensando que era de fantasía, Mm. que eran libros de fantasía. Sí, no Ay, que sé. no era, pensaste que que era literatura. Claro, yo siempre Ah, fan de la perfecto. fantasía, Mm, así que también pendejo, yo qué sé, qué edad tenía, 14, 15 años. Digo, mm. bueno, venga. Y me traía, yo siempre a la Feria del Libro de Chile me traía un montón de libros. Cuando los ojeo, digo, ¿qué es esto? ¿Qué brujería es esta? Y cuando los terminé de leer, digo, ¿por qué no compré el manual de monstruos? Así pasé como 5 años más. Bueno, o sea, aquí en Chile se dio mucho eso de la fotocopia. De hecho, un amigo, un conocido, hizo una especie de rastreo de cómo empezaron acá en Chile los juegos de rol. Y probablemente empezaron con AD&D, con nada más antiguo que eso. O sea, estas versiones nuevas de Basic Expert o de D&D original nunca llegaron acá. Y era habitualmente gente que venía del extranjero con fotocopias. Exacto. Sí. Mira, he escuchado a algunos argentinos que dicen, no, yo empecé con calabozos, con D&D. Mm, Eh, en mi experiencia, en mi vida, vi un manual de D&D antes de AD&D. O sea, mm, acá circulando que alguien lo tuviera en su poder. Nunca. mm, Sí he mm, escuchado gente que dice que empezó, bueno, felicidades. Pero no los he visto, nunca. sí, yo Y no tampoco. era usual, yo lo compré, como te digo, en Chile y no sé si Mm, era usual en esa feria del libro tampoco. sí, sí, no lo sé. Pero yo creo que un poco la tendencia en general de Sudamérica. Yo creo que esa fue la época en donde empezaron a llegar juegos recién. Llegaron y llegaron las fotocopias. Bueno, Así. estaba la facilidad técnica Mm. de que no tenías que hacer toda una historia para imprimirlo. Sí. Pero bueno, siempre que se tenga la oportunidad, uno debería, sea Hasbro o sea un juego independiente, de si te gusta, lo compras, Por supuesto. apoyas Sí, al sí. creador de contenidos. Mm. Hay raras ocasiones coyunturales que hacen que, por ejemplo, acá en Argentina no entran directamente, Ya. aunque quieras comprarlo. Mm, O si lo querés comprar, lo pagás como si fuera, no sé, una francesa. mm. Sí. Pero, pero ese ya es otro tema de coyuntura, entonces nos obligaron a trabajar, a manejarnos y Mm, conocer juegos de rol con fotocopia. Mundo de mm, Tinieblas, casi todo lo que tengo es fotocopia, porque nunca entró, nunca tuve la mm. posibilidad de comprarlo. No sé si a vos Así te es. pasó. Yo usé, yo usé poca fotocopia porque en general usé, bueno, imprimí, que básicamente es lo Bueno, mismo, es lo casi, mismo, ¿no es sí. cierto? Sí, sí. Pero rápidamente, afortunadamente acá en Santiago, por la capital, por ejemplo, la época en que yo empecé un par de años, después 2 o 3 años, ya empezó a llegar, habían tiendas dedicadas y llegaron con D&D 3.0, ya llegaron manuales como en abundancia, digamos.
y era más fácil acceder a ellos. Así que tuve poco uso de hoja impresa. Sí, no, acá era como un tesoro, y lo tengo por ahí el tesoro, las hojas originales de AD&D, que te venía el librito con las hojas, ese lo Con las tengo. hojas, en los facsímiles. Muy, muy Sí, y bonito. lo tengo, tengo uno, tengo otro arrancado las hojas, pero que las Mm, usamos. Bueno. mm. Pero tengo otro virgen ahí, esperando, que no ha sido tocado en 10 años. No sé si tendrá algún valor más Sí, adelante. probablemente. Sí, yo creo que mucho ahora, ¿no? Actualmente. A veces a nosotros nos parece que es valioso, Mm, pero eso va a depender también de la rareza del producto y de cuánto se imprimió en español, por ejemplo. mm, sí, eso es cierto. Mirá, eran remesas en las comiquerías que encontré entre dos cómics, entre Superman y Mm, Batman. Pero capaz que sí ha sido abundante. México, España no es un objeto valioso como colección. mm, Pero sí. ya son disquisiciones. Bueno, te voy a dar las gracias por este momento y me falta una pregunta. Sí. Desde tu perspectiva, ¿por qué jugar un juego indie si ya has jugado y ya estás acostumbrado a Mundo de Tinieblas o a Calabozos y Dragones? Mm. Yo diría que principalmente porque los juegos indies intentan o ponen al frente habitualmente visiones de grupos que no se ven representados habitualmente en los productos mainstream. ¿Ya? Están hechos por personas que tienen eh, ideas para usar los juegos de rol para mostrar cosas específicas que habitualmente quedan un poco invisibilizadas o no son de interés en los juegos mainstream. Estoy hablando de cosas, por ejemplo, como em, la vida de segmentos marginalizados de la sociedad, por ejemplo. Estoy hablando de juegos enfocados a historias de romance, que es algo que se aborda o tangencialmente o no es de interés a los juegos mainstream en general. ¿Ya? Dedicar un juego a eso, al romance, ¿qué significa? Eh, Juegos enfocados a solucionar problemas de manera no violenta, por ejemplo. Juegos enfocados a establecer, a usar la tragedia como motor de una historia, en las mecánicas dedicadas a eso. Yo creo que así como muchos otros ejemplos que puedo dar, son juegos que están pensados para transmitir algo. Yo siento que tienen más alma, digamos, que otro tipo de juegos, porque están hechos con una intención específica habitualmente. Y eso los hace muy, muy interesantes. Em, bueno, ahora sí te voy a decir más resumido de por qué yo Ujú, jugaría juegos indie. ujú, Me gusta la baja fantasía, me gusta la fantasía en general y, y ya hoy no me da para jugar un juego de skins como Calabozos y Dragones, que mm. son todos Juegos skins. power. Mm, Eh, el medioevo para mí no es una época en que me hubiera gustado vivir, mm, no es definitivamente entre la peste y otras pestes. Entonces yo en juegos alternativos, indies, independientes o como le quieras decir, no pasan por este filtro de que todo bonito es todo LOL mm, llevado a una mesa, mm. que es lo que veo Sí, con eso, Hasbro, ¿no? sí, es lo que pasa un poco, que es, eh, ¿cómo decirlo? Es la fuerza del negocio al final. Es lo que más llega. Y ahí también es interesante otro tema que no voy a abrir porque vamos a estar otra hora más, pero el tema a veces de las diferencias como generacionales de los jugadores, que esperan cosas distintas actualmente. Tienen referencias distintas, tienen referentes que uno no conoce. El otro día hablaba con un amigo que es mucho más joven que yo y que le narra a gente aún más joven que él. Y me contaba, por ejemplo, que para ellos no saben lo que es El Señor de los Anillos o la Tierra Media. Llegaron a la adolescencia, digamos, después de que salieron las películas. Entonces, eh, ese no es una referencia de ellos. Si yo quisiera explicarle algo, de idea es como, no sé, le digo, o este juego es como El Señor de los Anillos, pero oscuro. Me van a mirar y me van a decir, no sé lo que es El Señor de los Anillos.
Entonces, eh, distintas generaciones yo creo que tienen distintas expectativas porque están expuestos a una mediatización distinta a la que tuvimos cualquiera de nosotros de distintas generaciones. Entonces, es interesante ahí cómo hacer ese puente, cómo integrarlos a ellos, a las referencias que teníamos nosotros, y nosotros integrarnos a las referencias que tienen ellos, que también es útil, ¿no es cierto? Es otro tipo de medio. Por eso, me estoy extendiendo, ya se me olvidó la pregunta, o el comentario, pero, ¿Por pero qué eso jugar no juegos es problema. indie? Eso, perfecto. Sí, no, yo creo que lo que dices tú es muy cierto. Están enfocados como en la rapidez también, en la diversión de, del jugador, de que el jugador aplique su talento más que el personaje. Y como siempre decimos por estos lares, el narrador también es un jugador más. Así es. Y ese rol como jugador yo lo veo a veces desdibujado en los juegos mainstream. Es Mm, más árbitro que jugador. No sé, no le... mm, sí. Y a veces adversario incluso de los jugadores. Mucho, pero eso no es una cuestión Ujú. generacional. A ver, de No, mi no, no, para época nada. y luego los jugadores ya cuando tienen a alguien, una figura de autoridad en la mesa, van a tratar de tocarle las narices, lo cual Mm, está bien, porque por algo, sí. para algún desafío están ahí. Se complejiza, se desdibuja o destiñe, como dicen algunos, cuando ya piensan que el narrador es un enemigo y el narrador se piensa a sí Mm, mismo como un enemigo de los jugadores. mm, sí. Sí, ahí entra en problemas. Ahí entran todos en problemas. Mm, Bueno, te voy a agradecer nuevamente que te hayas conectado. Me ha parecido muy rica la charla, sobre todo para conocer un poquito de formas alternativas de jugar rol. No sé si querés mencionar algún colaborador. Yo les sugeriría que fueran a ver a Primigenia Austral, a su Ujú. Twitch. Ya, yo creo que ellos son personas muy dedicadas a hacer cosas bonitas, cosas pequeñas y bonitas. Así que, y apoyar los proyectos latinoamericanos también. Creo que es importante eso. Así que los invito a ir a echarle una mirada a los amigos. Me gustó mucho lo que dijiste de Primigenia, que tienen distintos focos o distintas perspectivas para abordar quizás las mismas temáticas, porque la historia es Mm, una y piratas hubieron una vez en la historia. mm, La cosa es cómo los enfocas. ujú. Así es. Bueno, ahora antes de retirarnos vamos a saludar a nuestros auspicios que nos acompañan y hacen posible este espacio y todas las cosillas, incluso cobertura que hacemos. Muchas gracias a Usagi Print, Mendotaku Eventos, Loalba, Dito Personalizados, Kawaii House y Voltaje Comics. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a vos que has estado acompañándonos. Muchas gracias Muchas gracias a ustedes, Rodrigo y Ana, que está detrás de las cámaras. Así que me despido en las sombras. Ana Clara ha estado agitando todo el tiempo y muchas gracias también a vos Lito, Tomate 20, Diablito RPG, todos los que estuvieron conectados, a todo Roll Chile, un saludo y un abrazo, muchas gracias por conectarse, interactuar y hacer que también este espacio, porque no solo los auspiciantes van a hacer este espacio, hacer que crezca este espacio, que podamos hablar de cosas lindas, traer nuevas opciones y no todo está en el mainstream. Muchas gracias y nos vemos la próxima con nuevos contenidos para tu disfrute.